Le voy a pedir entonces a don Mario Salles, representante de los accionistas, trabajadores, ex trabajadores de la empresa, ahora accionistas de Luz del Valle y por tanto con derecho propietario sobre una parte muy importante de las acciones de ELFEC. Don Mario, tiene usted la palabra. Le ruego, por favor, contarnos cómo fue que ustedes adquirieron las acciones de ELFEC. Muy buenas tardes a todos los participantes. Javier, de muchos años, muy buenas tardes. A Roberto Lacerna, al ingeniero, después, no me acuerdo su nombre, y a todos los que están presentes, a Pepe, a nuestro abogado Yerko, etcétera, etcétera. Entonces, yo voy a hacer Javier ya ha hecho una presentación muy buena de lo que ha ocurrido en realidad. Todo el abuso de lo que hemos sido por este gobierno del MAS. Entonces, yo he preparado unas pequeñas transparencias para poder hablarles más que todo de montos, ¿ya? Entonces, acá una breve historia de ELFEC. No sé si viene al caso, pero lo más importante que en 1996, mediante un convenio suscrito entre la dirección de la empresa y la representación laboral, se hace la compra o se efectúa la transferencia de 29.844 acciones a favor de los trabajadores y de esta manera incorporándoles a la sociedad administrativa. En junio de 1999, PPL Global adquiere la totalidad de las acciones de ELFEC, de la chilena EMEL y de todas sus filiales en la Latinoamérica. Ha dado una explicación muy grande, Javier. En junio de 2007, la empresa Luz del Valle Limitada adquiere el 92% de las acciones. Y un 1 de mayo del 2010, ELFEC es intervenida por el gobierno del MAS mediante el decreto 494, se hace de las acciones suficientes y necesarias de ELFEC, y el 2012, mediante el decreto supremo 1179, se hace del 92% de las acciones, ojo, sin haber pagado un solo centavo. Entonces, acá les voy a presentar la estructura propietaria de ELFEC y las transferencias de las acciones. PPL, o sea, vende, que es la propietaria de las acciones, hace una transferencia a dos empresas, a PPL Global 1 y PPL Global 2. Uno es el grupo estructurado de que hablaba Javier, que es el 60%, son exactamente $6.600.000, y el otro grupo de los trabajadores que pagan con el adelanto de sus beneficios sociales, 4.400.000. Entonces, acá se crean dos grupos, Soelvo, liderado por Javier, y que se llama el grupo estructurado. Y hay otro grupo, que es nuestro representante, don Alfredo Vizcaza. Compramos 362 trabajadores. Entonces, todo esto es Luz del Valle Limitada, que comprende dos empresas, ELFEC e Integra, que después se cinde en Luz del Valle Inversiones, donde se tiene ELFEC e Integra. Entonces, estas acciones son endosadas por nuestro representante Alfredo Vizcaza a los 362 trabajadores. Y en su momento, como Javier explica, Soelvo hace la venta del 56%
0.66% a Conteco. Y para precisar más, como explicaba Javier, acá tengo todas las cuentas de los bancos que se han girado los dineros al JP Morgan. Por favor, el que quiere más información explícita, tenemos documentación de más o menos de unas 200 hojas, donde tenemos toda la documentación detallada, donde van a encontrar exactamente todo. Entonces, esta es la relación de todos los depósitos bancarios de los 11 millones. Una parte pone ELFEC 9.200.000 e integra, como dice Javier, hace un préstamo de 1.800.000 para completar los 11 millones que es el costo que ha sido para los trabajadores y el grupo estructurado. Ahora les voy a hacer una pequeña reseña de la composición accionaria de ELFEC. Ya muchos saben. El 92.12% le corresponde a Luz del Valle y el 7.88% a privados, ¿ya? Son capitales privados. La composición accionaria tenemos de 520.994 de Luz del Valle en acciones y estos privados de 44.674. Esa ha sido la composición de ELFEC. Ahora paso a explicar la composición accionaria de Luz del Valle. Entonces, Luz del Valle, que voy a decir en este caso Conteco, tiene el 52.19% de este 92.11. Los trabajadores tenemos el 36.85%, un tercer privado que tiene 3.0% y el 7.88% son las acciones antiguas que habíamos comprado, adquirido de EMEL y que había vendido a los trabajadores. Entonces, acá tienen la composición accionaria en números, cuánto tiene Conteco, cuánto los trabajadores en acciones, los privados cuánto tienen, y un tercero que tiene estas 17.434 acciones. Ahora para ir avanzando un poco más rápido, estas son las utilidades de Luz del Valle desde el año 2009 al 2019. Como verán ustedes, ELFEC es y será una empresa muy rentable. ¿Cómo va subiendo las utilidades cada año? Y el año pasado, el 2019, hemos cerrado con 13.900.000. Por si acaso, estos son datos de los estados financieros, de los anuarios que hemos extractado de ELFEC. Acá tenemos las utilidades en números para cada uno de los años. Las utilidades totales de ELFEC han sido de 14.10 millones. La total utilidad de Luz del Valle alcanzan a 105 millones. La utilidad de los privados, las acciones anteriores que se han estado cancelando, nos llamamos las antiguas, han sido de 8.000.099. La utilidad de Conteco, que sería de 59.56, y la utilidad de los trabajadores. Acá les presento también un cuadro de toda la composición accionaria. Por favor, si alguien quiere en detalle, tenemos con nombres, cuántos tiene cada uno de los trabajadores, etcétera, etcétera. Entonces, para ser rápidos, porque yo he participado varias veces en estas charlas y lo más importante es el tiempo.
Como conclusión, se puede concluir que la adquisición del paquete accionario de Elfec S.A. fue completamente legal y transparente. Que el Estado incumplió con el decreto 494, que en sus partes más importantes decía, tiene por objeto la recuperación para el Estado Plurinacional de Bolivia, las acciones necesarias de Elfec a fin de asegurar el control de la administración, y que instruye a ENDE a pagar el monto correspondiente al paquete accionario en un plazo de 120 días. No se cumplió nunca esto. No, el gobierno no cumplió con el pago dentro de los 120 días. Intentaron hacer un avalúo en los años más o menos 2015 y llegaron a un monto de 4 millones, no en forma oficial. Nos avisaron que sí, porque le soplaron algo a Conteco. Imagínense, en ese año las utilidades pasaban los 10 millones. Entonces, de otra forma, no se cumplió con el decreto 1178 que decía se autoriza la adquisición, del 92.12 de las acciones de Elfec, considerando, dispuesto en el artículo 422 y el 1 de mayo, el pago de las acciones será realizado con recursos provenientes del TGN en calidad de aporte de capital de ENDE. Tampoco se cumplió este decreto supremo y hicieron el abuso de inscribir todo este paquete accionario en Funde Empresas. Entonces, no han cumplido estos dos decretos, ¿ya? Y para justificar, empieza la persecución política a Javier, a Jimena y a Alfredo. Entonces, solamente inventándose de que no habían pagado impuestos a la transferencia de las acciones. Ellos decían que era un pago de utilidades. Y eso no es cierto. Era un endoso de acciones que no tiene impuestos. Entonces, con respecto al decreto supremo 4346 de hace días, que autoriza a realizar un procedimiento de diligencia debida en un plazo de 30 días, a objeto de establecer toda la información financiera y administrativa. Ese decreto en sus considerandos indica muy claramente que ENDE, por razones de fuerza mayor, se ha visto imposibilitada de dar cumplimiento a los decretos 494 y 1178. Entonces, para nosotros los trabajadores, este decreto es una confesión de prueba que nos da vía libre para proseguir con arbitraje internacional. Nosotros, yo Mario Salles, que represento a los 362 accionistas del 43.34%, estamos prestos a agotar el diálogo con el gobierno para que estas acciones vuelvan a Cochabamba, sean invertidos en Cochabamba. Como decía Javier, es una empresa netamente cochabambina. Ha nacido como empresa privada y tenemos que seguir siendo empresa privada porque es una empresa muy rentable cuando está muy bien manejada. Muchísimas gracias. He tomado el tiempo que corresponde. Cualquier pregunta, por favor, puede ser por el chat o por este medio. Muchas gracias.